Sean todos bienvenidos al taller de la técnica entrevista estructurada y el instrumento guión de entrevista, presentado por Criselda Suárez, César Rodríguez, Eliani Santana, Cristian González y quien les habla Yamilex Ceballo. Objetivo del taller: conocer y definir las técnicas e instrumentos de la entrevista, buscando que el público pueda reconocer de manera inmediata cuando le estén haciendo una entrevista estructurada y tenga el saber para crear una entrevista estructurada. Descripción de la técnica de una entrevista estructurada. La entrevista estructurada es una técnica a modo de plática que se efectúa para buscar equitativamente una evaluación concreta a la persona que se le realice dicho diálogo. Como lo describe su nombre, es una entrevista estructurada, ya que está previamente organizada por el reclutador de información, en este caso el entrevistador, el cual se da la tarea de buscar una serie de interrogantes previo a la entrevista con la finalidad de obtener toda la información necesaria propia al propósito de la conversación. Por medio de esta técnica de entrevista, el entrevistador puede llegar a conocer tanto el comportamiento del entrevistado como situaciones de poca veracidad, así como también las interrogantes que dirigen toda la entrevista se diseñan con el fin de obtener las respuestas idóneas sobre el tema en cuestión o sobre las experiencias del entrevistado en caso de una entrevista de trabajo. Por consiguiente, dicha técnica se realiza de manera que el entrevistador obtenga respuestas a sus preguntas de manera directa y sin rodeos. Es decir, que una de las ventajas de la entrevista estructurada es que se obtiene información clara y precisa para satisfacer y enriquecer la obtención de información. En este mismo orden, la técnica de la entrevista estructurada tiene una mayor ejecución en la selección de personal, ya que ésta realiza evaluaciones prácticas y de conocimiento, las cuales ayudan a obtener una visión razonable de las habilidades y competencias del entrevistado. En resumen, la entrevista se realiza con el fin de obtener información. La particularidad de la entrevista estructurada es que ésta se ha convertido en una técnica de obtención de información rápida y segura por medio de la previa organización de las interrogantes. Les hablaré acerca de las características de la entrevista estructurada. Primera característica: pretender explicar más que comprender. Segunda, busca minimizar los errores. Tercera, adopta el formato estímulo-respuesta, suponiendo que a una respuesta correcta, la entrevista contesta con la verdad. Cuarta, obtiene con frecuencia respuestas racionales, pero pasa por alto la dimensión emocional. Cuarta, resultan muy útiles en el ámbito de la investigación para obtener bases de preguntas diagnósticas con alta calidad. Operativizan los criterios diagnósticos y facilitan los estudios epidemiológicos. Y por último, inflexibles. Se hacen las mismas preguntas a todos los entrevistados, independientemente de sus características. Bien, en esta parte hablaremos acerca de las ventajas y las desventajas que tiene la entrevista estructurada. Empecemos. En la parte de las ventajas tenemos que la elaboración de preguntas son más seguras para las personas que van a responder. También es fácil de administrar y evaluar. Se necesita un limitado tiempo de entrenamiento para el analista y pueden que existan entrevistas más eficaces y más pequeñas. En la parte de las desventajas tenemos que hay un alto costo de preparación. Los que responden no pueden no estar de acuerdo con las preguntas dichas por el analista. Es muy compleja o sea, la información dada a conocer es muy compleja y hay un alto nivel en la estructura que no puede ser adecuado para las personas. Bien, ya que estamos hablando de las ventajas, debo resaltar que la ventaja más esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc.
cosas que por su misma naturaleza es casi imposible de observar a simple vista. ¿En qué ámbito se utiliza? En el ámbito laboral, las entrevistas estructuradas son muy comunes en compañías grandes o medianas que suelen realizar contrataciones una o varias veces al año. En encuestas, se utiliza excesivamente la investigación de encuesta con la intención de mantener la uniformidad a lo largo de todas las sesiones de entrevista y recopilar datos extremadamente organizados. En estadísticas, dado la objetividad de las preguntas, son muy comunes para estadísticas y descripciones. Descripción del instrumento es la lista o la secuencia de los puntos que se van a tratar, las preguntas que harán el entrevistador para el entrevistado, las cuales generarán respuesta coherente de acuerdo con la finalidad de la entrevista. A continuación trataremos acerca del tema de las ventajas y las desventajas que tiene el guión de la entrevista. Bien, en la parte de las ventajas tenemos que el guión puede alcanzar una gran muestra, que las respuestas pueden ser comparadas a través de pruebas estadísticas, que puede seleccionarse una muestra representativa de la población y usar sus resultados para extraer conclusiones sobre la población, y que el entrevistador puede explicar las preguntas a quien responde y preguntar por detalles si es necesario. Y por último, en la parte de las desventajas tenemos que quienes responden solo son forzados a elegir entre las alternativas de respuesta que les proporciona el entrevistador, que es difícil obtener información precisa sobre actitudes y opiniones. El entrevistado puede inhibirse y no ser totalmente honesto, y las características y el aspecto del entrevistador pueden afectar las respuestas de la entrevista. Con ustedes, Griselda Suárez. A continuación estaremos detallando los pasos para la elaboración de la revista estructurada. En el paso 1 tenemos la metodología. En esta parte no haremos más que seleccionar quién será nuestro entrevistado, qué tipo de entrevista le vamos a realizar. Como paso número 2 tenemos la elección de los objetivos. Debemos de plantear cuáles son los objetivos, o sea, a qué queremos llegar con esta entrevista, y debemos de plasmarlos para tenerlos en cuenta. Como paso número 3 tenemos la selección de información. Debemos de estudiar a nuestro entrevistado, conocer de él, de su carrera, de su vida, de su trayecto. Y toda esta información debemos de manejarla. Como paso número 4 tenemos los temas. Los temas que vamos a tratar en la entrevista son importantes y debemos de estar informados, o sea, conocer acerca de estos temas, conocer la actualidad del tema, el origen, el transcurso de todo lo que vayamos a trabajar en la entrevista. Y por último, pero no menos importante, está la elaboración de las preguntas. Como conocemos ya, estas preguntas deben de ser preguntas objetivas, preguntas claras, preguntas que no lleven a confusión a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Estos fueron el paso a paso de elaborar el guión para nuestra entrevista estructural. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Griselda Suárez. Ya aquí le presentamos el instrumento guión de entrevista elaborado con todas sus partes, apartados y todos los pasos que se han explicado anteriormente. De esta forma tendrán una mejor orientación a la hora de realizar uno y también para identificar cuándo es un guión de entrevista estructurada. Aquí podemos evidenciar la metodología, la cual contiene el entrevistado, la ocupación del mismo, su educación, entrevistadores, en este caso somos los integrantes del grupo, tipo de entrevista, lugar, colocamos el recinto Luis Napoleón Núñez Molina y el tiempo estimado, que viene siendo el tiempo que consideren que se va a tomar la entrevista. El siguiente apartado del guión
de la entrevista estructurada son los objetivos, aquí lo podemos ver elaborado, los temas de la entrevista, en este caso fueron los referentes epistemológicos y teóricos para la investigación sobre la convivencia y la violencia escolar, violencia psicológica, intimidación escolar. Por último, tenemos el apartado preguntas estructuradas. Este es el más importante en el guión de entrevista. Como sabemos, es el que contiene las interrogantes que se le van a plantear al entrevistado. En la pregunta número 1 dice, ¿cuáles son las principales situaciones y conflictos que inciden en la convivencia de los miembros de la comunidad educativa? Si se fijan, la pregunta es objetiva, busca una respuesta que no sea subjetiva, que no sea basada en comentarios del entrevistado. Entonces, todas las preguntas son de este carácter, como ya se ha explicado a lo largo del taller. De resaltar que esta técnica y este instrumento son de suma importancia a la hora de la recogida de datos, porque como vimos en la descripción de ambas, podemos utilizarlas para un ambiente formal y para obtener respuestas precisas sobre un tema en específico. Les damos las gracias para concluir por prestar atención, por participar en nuestro taller y esperamos que este haya sido de su disfrute. Estuvo con ustedes Griselda, Eliani, César, Cristian y Yamilet Ceballo. Muchísimas gracias.